Para defender nuestros intereses, partiremos de los principios históricos de nuestra política exterior, tales como la no intervención en los asuntos internos de otros países, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos, el respeto al orden jurídico internacional y la cooperación para el desarrollo. Son estos principios los que hicieron posible que México obtuviera logros internacionales en el pasado, tales como el Tratado de Tlatelolco o nuestra actuación en la Asamblea de la OEA en Punta del Este, Uruguay, en 1962, por citar solo dos ejemplos. La política exterior mexicana de los últimos decenios ha estado, desde mi punto de vista, excesivamente enfocada hacia América del Norte, en detrimento de nuestra relación con el resto del mundo. Proponemos diversificar nuestras relaciones económicas y diplomáticas con otras regiones, tales como América Latina, la Unión Europea y las potencias que previsiblemente ostentarán un lugar determinante en la economía internacional del siglo XXI. Pienso en China y la India, por ejemplo. Deseamos, por otra parte, recuperar nuestro papel histórico entre los países de América Latina y el Caribe y ser un factor, junto con ellos, en la geopolítica internacional. Con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica buscaremos una relación de respeto y colaboración, no de enfrentamiento. Proponemos una alianza para el desarrollo en vez de una mera colaboración militar y policíaca contra el crimen organizado. Pensamos firmemente que tal alianza por el desarrollo de beneficios mutuos sí es posible. Hemos venido sosteniendo que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe posponerse hasta que México esté representado en estas negociaciones por el gobierno que resulte legítimamente electo en las elecciones del próximo 1 de julio. Un gobierno como el actual, con los índices de aceptación más bajos de la historia moderna del país, carece, en mi opinión, de la legitimidad requerida para representar los intereses del país en esta negociación. Para apoyar las condiciones legales y laborales de nuestros connacionales en Estados Unidos, proponemos que el medio centenar de consulados que México tiene en aquel país se conviertan de facto en verdaderas procuradurías para defender los derechos de nuestros compatriotas. La participación de México en organismos multilaterales será siempre en defensa radical de los derechos humanos en todas sus ramas y vertientes, y servirá para coadyuvar en el saneamiento del medio ambiente y el combate al calentamiento global, cuestión esta que consideramos como quizá el mayor reto que la humanidad enfrenta en el presente. Por otra parte, pugnaremos en todo momento por mejorar las condiciones de trabajo de nuestro servicio exterior mexicano, que es el instrumento de la política internacional de México y que ha sido descuidado en décadas recientes. Esto sería, en términos muy generales, los principales rubros de nuestra actividad en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señor secretario. El formato lo decide usted y el contenido también. Tiene la palabra el señor senador. Buenas tardes.
Bienvenido, señor secretario, doctor. Si me permite, para compartir algunas reflexiones sobre el tema, ver qué opinión le merece. La primera, cuando hablamos de diplomacia y relaciones exteriores, pues estamos hablando de una distorsión en los últimos años, porque no ha habido un ejercicio diplomático, ha habido un ejercicio de administración de la relación con Estados Unidos. Entonces, usted que está en Harvard, en la Escuela de Derecho, hay una frase que dice que cuando 7 lobos se deciden a votar que van a cenar y solo hay un cordero, pues es obvio cuál es el resultado de la democracia. Entonces, ante esta asimetría, pues no la ha habido. Y esto nos lleva en contraste a esta política de administración de la relación con Estados Unidos. Entonces, ¿diplomacia para qué? Porque si no tenemos claro qué es lo que queremos, pues nos ahogamos en rollo. Yo creo, y sin ser experto en el tema, que hay como 3 temas importantes. Lo primero es la diplomacia para generar seguridad, lo segundo es la diplomacia para generar riqueza, y todo esto sobre la base de lo humano y los intereses mexicanos en esto. Pero la verdad es que esta diplomacia mexicana en los últimos años, y prácticamente de la época moderna, no ha sido una diplomacia orientada a generar prosperidad compartida. A mí me da mucha tristeza cuando veo a embajadores de otros países promoviendo a las empresas de sus países. En México no existe eso. En México, cuando, y lo digo en esto ahora sí con mi cachucha de más de empresario que de senador, si uno quiere ir a promoverse, es eso, y ahí mejor que ni se enteren porque no sirve de mucho. Entonces yo creo que un capítulo importante de esta nueva diplomacia debe ser la diplomacia para la prosperidad compartida, y no solo para la defensa de los intereses de los mexicanos, que por sí están mermados, sino también la promoción de los intereses económicos mexicanos. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el tema de seguridad. Hace poco leí un libro sobre el dilema de Tucídides, que habla de este dilema de cuando hay 2 potencias con capacidades similares, siempre acaba en una tensión mayor, si no es que en una guerra. Hoy estamos viviendo un cambio en el poder mayor, que es el cambio entre China y Estados Unidos, y esto nos lleva a temas y dilemas específicos muy claros. Por ejemplo, pues necesitamos un puerto en el Pacífico, los gringos no lo van a pagar, los chinos lo quieren hacer. ¿Cómo vamos a hacer para tener un puesto en el Pacífico sin generar una tensión innecesaria con Estados Unidos? Estos son los temas en los que creo que yo no sé cómo podremos encontrar y salirnos de esta trampa de Tucídides, en la cual nos encontremos entre lo que nos conviene y lo que nos amenaza por ambos lados. Y el otro tema, ya con 2 temas muy rápidos, es que también no podemos entender los temas de soberanía desde la perspectiva decimonónica, que fue la que nos enseñaron en la escuela los que estudiamos en el siglo XX, porque ya la soberanía tiene otros alcances. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ser soberanos en Internet? O sea, si nos bajan el switch de Internet, nos desploman la bolsa. Si nos bajan el acceso a tecnologías o incluso las nuevas formas de limitar la soberanía, esto que lo que hemos comentado mucho con el senador Bartlett, lo ha comentado él mucho en tribuna, cómo pasamos de ser una potencia energética a un país importador del 71% de sus gasolinas. Y lo triste de esto es que estas gasolinas se las estamos comprando a los republicanos de Texas, que parece que tienen una relación amor-odio con nosotros, nos odian como mexicanos y nos aman como compradores. Y por última reflexión que me preocupa muchísimo y que creo que debiera ser parte de esto, es la diplomacia corporativa. Nosotros hablamos, sí hay que voltear a Centroamérica y Sudamérica, pero también debemos de tener un matiz específico para las corporaciones. Hoy tan importante es tener una relación sana con Costa Rica, pero también hay que tenerla con Microsoft, o también hay que tenerla con cualquiera de las 50 empresas de las 100 de Forbes, de las cuales hay que decir
que de estas 100, 40 y tantas son chinas, y por lo tanto son empresas estatales. Entonces, bueno, son reflexiones con dudas que yo sé que no son para resolverlas ahora, pero creo que serían de utilidad platicarlas. Y muchas gracias, señor secretario. Muchísimas gracias, señor senador. Pues menciona usted cosas muy importantes. La primera cuestión relativa a la defensa de la seguridad nacional. Yo lo plantearía de esta manera. Por encima de los temas específicos que acabo de mencionar, está el concepto básico de nuestra actividad internacional diplomática, que es justamente la defensa de la soberanía y de los intereses genuinos de México, ¿no? Entonces, cuando usted habla de la importancia de los factores de seguridad, eso es la soberanía, ¿no? En cierta forma, es un componente de la soberanía. Un país en el que no hay seguridad, en cualquier sentido, en lo interno y en lo externo, no puede ser un país realmente soberano. De manera que no podría estar más de acuerdo en que ese tiene que ser el eje definitorio de cualquier actividad internacional de México. Lo de la prosperidad compartida, desde luego, por eso pensamos nosotros en definir nuestra relación con los Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá en términos de una gran alianza, precisamente para el desarrollo compartido y no para que una de las partes saque ventaja sobre otra o para que las empresas transnacionales hagan lo propio, ¿no? De modo que también allí todo el concepto de prosperidad, si no es compartida, pues no tendría ninguna razón de ser para un gobierno como el que encabezará el señor López Obrador. Lo que dice usted en relación con el puerto del Pacífico me parece a mí de gran importancia, pero debo decirle que no hemos llegado a ese punto, no es algo que hayamos discutido internamente en Morena todavía, por esa razón no está pues ni en los 50 puntos básicos que se presentaron ante el penúltimo Congreso Nacional de Morena o en documentos más recientes, pero es algo que tendrá que ocupar la atención de manera muy central, no solo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, evidentemente, sino de la Secretaría de Economía, de Hacienda, de Comercio, en fin, ahí confluyen muchas áreas cruciales del gobierno federal. La cuestión de la tecnología, la incidencia de la tecnología en los procesos políticos nacionales e internacionales hoy día, pues es un tema que todos los días vemos en los medios. Cada día se revela con mayor extensión el papel verdaderamente desorbitado que están tomando estas tecnologías como factor en la manipulación de las poblaciones, en el manejo de datos y de la información. Es, yo diría, pues uno de los 2 o 3 temas centrales de la modernidad, y es algo totalmente novedoso que hace 20 años no existía. Perdón, creí que en fin, y es un tema con el que vamos a vivir, pues yo creo que por el resto de la historia, ¿no? Estamos al principio del principio de este nuevo elemento como factor en la política nacional e internacional. Lo de la diplomacia corporativa, no podría estar más de acuerdo con usted en que hay empresas como las que usted citó y otras más que tienen muchas veces más importancia que países enteros. Esto es un asunto que nos podrá parecer malo o bueno, pero es un hecho de la modernidad, y de eso sí ya se venía perfilando hace varias décadas, ¿no? La importancia cada vez mayor de las transnacionales, que muchas veces rebasan a los gobiernos nacionales. De modo que claro que buscaremos el establecimiento de esas relaciones directas con ese tipo de empresas. Gracias por sus comentarios que nos enriquecen. ¿Se quiere retirar la secretaria de Gobernación?
Pásale, Gaby. Tú adelante, no, tú adelante. Yo vengo al partido con el Quítalo, sácalo. ¿Se puede? Aquí Gaby. Nos decía que nos decían que Miguel Barbosa no iba a regresar, pues ya regresó. Ah, bueno, aquí lo tenemos. Cuando muera voy a espantar yo. Bueno, vamos a continuar con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, pero ahora está reforzada, porque está con nosotros la presidenta de la Comisión Principal de Política Exterior. Así será un buen diálogo, una mujer valiosísima que ha tenido un gran desempeño en esa importantísima comisión de nuestras facultades fundamentales somos corresponsables. Así es que qué bueno que están aquí ustedes todos para que tengamos una buena plática en beneficio de la legislatura en la que estamos. Muchas gracias. Continuamos. Gaby está poniendo temas y ha habido una presentación general, ahora está viendo comentarios de los presentes. Acababa yo de responder el primero que se hizo. El senador ya salió, ¿verdad? que acaba de ser que acompañaron. Entonces no sé si habría algún otro comentario de alguien. Señor embajador, siempre es muy rico escuchar sus propuestas, sus ideas en materia de política exterior. Yo simplemente quisiera decirle que veo muy atinado que estén pensando en ir disminuyendo la enorme dependencia, la excesiva relación que se tiene con Estados Unidos como si fuera el único país que existiera en el mundo y que ahora podemos aprovechar la riqueza que hay en el mundo, la riqueza cultural, de relaciones, y que pudiéramos como país también presumir lo que somos como México en el mundo. Sin embargo, usted dijo muy rápido una frase de que, por ejemplo, están pensando en tener relaciones con China, con la India. Sabemos que en la geopolítica está siempre una tendencia de Estados Unidos a impedir que China se sobreponga, porque el crecimiento de China es altísimo y el de Estados Unidos ya ha venido en declive y está incluso en la Asociación de Países
con el TPP, ese era uno de sus objetivos. Ahora se combina en que China tiene un planteamiento hacia la globalización, dado que la actual globalización está en crisis porque todo era alrededor de Estados Unidos. Ahora China tiene una nueva propuesta para la globalización. Y me sumo a la pregunta que hace Luis, porque se habla mucho del interés de China en los países de América Latina, por ende en México, y la gran necesidad que tiene México de tener inversión extranjera directa, un poco de mejor calidad que la que tenemos ahora, y ya no basada en la explotación de la fuerza de trabajo, sino en el desarrollo de las poblaciones donde se implanta la inversión extranjera directa. Supongo que, bueno, le preguntaría en qué están pensando cuando hablan de olvidarse un poco de Estados Unidos, aunque tenemos una dependencia no solo económica, sino en materia de seguridad, en materia de muchas otras cosas que ha venido imponiendo Estados Unidos a los gobiernos mexicanos, sobre todo en los últimos 30 años, y necesitamos también tener una política hacia cada una de esas cosas que ha venido imponiendo Estados Unidos a nosotros. Gracias. Gracias, senadora. Yo creo que independientemente de los obstáculos que alguna nación pueda desear poner en el camino del crecimiento del papel de China en el mundo, pues hay factores dentro de ese país, como su peso demográfico, el volumen de su crecimiento económico en años recientes, no tanto en los últimos 2 o 3, pero sí en la última década, en los últimos lustros. Son hechos que nadie puede detener. Yo me atrevería a imaginar que hacia mediados del siglo presente, pues China va a haber aumentado muy considerablemente su papel mundial y probablemente se convierta en la mayor economía y por tanto en un factor decisivo en el mundo entero. Por eso nuestro interés en buscar esas nuevas realidades geopolíticas. Lo mismo ocurre con la India. Ahí también no solo es el factor demográfico, sino el altísimo desarrollo tecnológico de algunas regiones de la India, ¿no? Como el noroeste de ese país. En fin, ahí hay grandes potencialidades para intercambios tecnológicos y en el caso de China, de muchas índoles. Ya en años recientes se ha incrementado el comercio, sobre todo en trigo y maíz amarillo, como se ha incrementado también el comercio entre Argentina y China, y Brasil y China, de manera que por esa veta yo veo muchas posibilidades de crecimiento, pero incluso en los años inmediatos por venir. No podría estar más de acuerdo en que tenemos que romper esta casi obsesión con centrarlo todo en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Es algo que tiene que ver, yo creo, mucho con la formación y la manera de ver el mundo de la tecnocracia que ha estado en el poder en México en las últimas décadas, desde los años 80 para acá. Son en su mayoría personas formadas en las universidades norteamericanas y que de alguna manera piensan que lo crucial es quedar bien con los grandes centros financieros del mundo, con las instituciones financieras mundiales, que es algo que por supuesto tenemos que tomar en cuenta, pero no es el único criterio ni para el crecimiento, ni para el desarrollo, ni para las políticas nacionales, en mi opinión. De modo que, como ya decía yo en mi presentación, un punto central de nuestros objetivos es la búsqueda de la diversificación de otros horizontes en lo económico, en lo político, en lo multilateral, en lo cultural. Mencionó usted, me parece, en algún momento de su intervención, la cuestión de la cultura. Bueno, todos sabemos que, visto en el largo plazo, quizás sea la cultura el factor
más permanente y más incuestionado de la acción internacional de México. Por lo mismo tiene que seguir siendo una prioridad absoluta de cualquier gobierno patriótico. No sé si eso responde a sus preocupaciones. La senadora Guevara quería también hablar con el secretario de Relaciones Sociales. Gracias, senadora. Sí, yo ya contestó un poco lo que también tenía sentido mi pregunta a lo que comentaba la senadora Adriana. Me parece que México en ese sentido ha actuado tarde en ir en busca de otros horizontes, lo ha contestado ya. Y la respuesta, o más bien, el cuestionamiento se agrava, porque muchos secretarios de Economía del mundo dicen, bueno, ¿por qué México no apuesta por ir más lejos y meterse en otras economías también? Y me parece que se quedan trabados porque son tres las que tienen que ver con el tema. La Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo y Cancillería. Y el otro día platicaba con un director diplomático y decíamos, bueno, si todos esos consulados que tenemos en Estados Unidos nos lleváramos al mundo, pues tuviéramos uno de los cuerpos diplomáticos más completos del mundo y que nos permitiría entonces poder tener mucho más fuerza también en el mundo. Me parece que este triángulo no ha logrado en el haber actual como solidificarse en que México se convierta en una marca mucho más atractiva, por supuesto con un gran vehículo que es la diplomacia. Entonces, me parece que sin la diplomacia no podemos andar. Y bueno, en el tiempo que llevamos acá en el Senado, junto con la senadora Cuevas, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores, pues hemos dado cuenta de muchas de estas cosas que embajadores que no han logrado como tender esos puentes, y también la limitante muchas veces de la Cancillería. Pero como digo, parcialmente contestada, esta diversificación que la aplaudo, la verdad que sería magnífico poderlo hacer, porque México tiene muchas herramientas que mostrar al mundo, ¿no? Hay muchos atractivos también y muchos mercados que se ha quedado pendiente de estar presente. Sí, yo creo que es evidente que la concentración de consulados en los Estados Unidos obedece al número de mexicanos que hay en aquel país y por otra parte a la importancia de los intercambios comerciales, de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay otro factor que es importante considerar, y esto es las limitaciones económicas que tiene la Secretaría de Relaciones. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo de alguna manera por incrementar ciertos rubros, al menos, del presupuesto de Relaciones Exteriores. Por mencionar dos o tres cuestiones que están detenidas por razones presupuestarias. Por una parte está la cuestión de que se necesitan muchas más plazas para poder tener un cuerpo diplomático mayor y con las capacidades requeridas. En general han sido muy pocas las plazas nuevas creadas en las últimas décadas. Ya es un problema que tiene al menos unos 25 años. Luego, algunas reducciones han tenido también lugar aún dentro de lo ya existente, es decir, no solo no ha aumentado de manera importante el presupuesto general de la Secretaría, sino que se han reducido internamente algunos aspectos del presupuesto. Hay otro problema presupuestario que la Cancillería enfrenta que es muy grave. Ha habido un deterioro muy importante en las sedes diplomáticas. Ya se requiere en muchos países del mundo renovar, hacer composturas, a veces hasta estructurales en las sedes, y para eso se requiere también presupuesto. En lo relacionado con el Servicio Exterior Mexicano, que ya mencionaba yo que será otra de nuestras prioridades, está la cuestión de las pensiones de los diplomáticos que se retiran. Ahí hay situaciones dramáticas, hay personas en este momento que después de un servicio de 30 años se retiran con pensiones de 19,000 pesos, ¿no? En los niveles bajos del escalafón, ¿no? De modo que también hay un factor financiero
que yo espero que podamos de alguna manera resolver sin romper con la política general de absoluta austeridad que tendrá todo el gobierno federal para poder dedicar mayores recursos a los programas sociales. Entonces ahí hay una situación un tanto paradójica que habrá que ir viendo caso por caso, yo creo. Muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, no nos iba a salir gratis aquí la presencia del señor secretario de esta Unión de Recursos. Lo apoyamos. Lo apoyaremos en la Cámara de Diputados. Señora Presidenta. No, sí, una pregunta, si me permite, Presidenta. Gracias, futuro secretario de Gobernación. Ya se fue la de Gobernación, ¿verdad? Perdón, de Relaciones Exteriores. Lo que siempre reclamamos nosotros, la oposición política, es una política de Estado en esta materia. ¿Sí? Porque la Constitución, en su artículo 39, fracción décima, pues hace la previsión, esa atribución del presidente de la República y establece los principios de política exterior. Y luego al Senado le da la atribución de analizar la política exterior. Cuando empezó el gobierno actual, yo tuve una charla con el entonces canciller, hoy precandidato del PRI, donde le dije, oye, canciller, ¿cuál es la política de Estado? No me digas, no me refieres que es aquella que se desarrolla bajo los lineamientos de la fracción décima del 89, no. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el trazado estratégico de la política exterior? Y no la hay. O sea, no se encuentra en ningún gobierno que haya un desarrollo estratégico de la política exterior. Qué bueno que hoy se está planteando no cifrar la relación solamente mirando el norte, como lo hicieron de manera salvaje los gobiernos del norte. ¿Sí? Este gobierno un poco volteó a Latinoamérica y un poco volteó al oriente, pero ahí están las consecuencias, ¿no? Las represalias económicas inmediatamente se sintieron cuando habló en concreto del tren rápido México-Querétaro. ¿Sí? Y entonces, lo que vemos nosotros, después que vimos una entrega absoluta, ¿sí?, a las necesidades políticas de una facción del poder en Estados Unidos. La visita de Trump no es un asunto que fue solamente un deseo de escuchar a uno de los entonces candidatos, sino fue estratégicamente calculada para reponer la campaña de Trump, porque ahí lo que determinó todo el escenario fue quién vino primero, ¿sí? ¿Quién vino primero? Entonces sigue siendo el tema de la política exterior un asunto de dependencia, porque la única forma de explicar tantas sometimientos a Estados Unidos es que para los gobernantes de hoy, Estados Unidos y Trump representan el lugar donde podrían irse a esconder después de que se le fijaron responsabilidades por el nuevo gobierno. Entonces yo quisiera, la pregunta en concreto es, ¿habrá una política exterior del Estado mexicano en el nuevo gobierno, el gobierno que encabezará López Obrador? No estoy pensando que nos dé un panorama un plan estratégico de la política exterior, pero sí una visión de que sea una política exterior del Estado mexicano. Cuando surgió el tema de Trump y en el Senado asumimos una posición de crítica, lo que le reclamamos ya al canciller Videgaray es una política de Estado en esta materia. ¿Sí? Y pudimos en ese caso sacarle un compromiso público de que aquí construiríamos para la relación con Estados Unidos, no solamente para la crisis que se vivía, una política de Estado de México, del Estado mexicano en la relación con Estados Unidos.
y comenzamos a trabajar. Y se perdió el esfuerzo en la vanidad de la política, del Senado, en la vanidad del Senado. Se perdió ahí toda la posibilidad de haber construido por primera vez. Y a mí se me hace que un gobierno democrático siempre será un gobierno que tenga el respaldo de los órganos democráticamente electos. Entonces, la visión de la política exterior como política de Estado la dejo como un planteamiento. Quisiera saber qué opina sobre ello. Senador, me entiendo que se refiere usted más que a la política de Estado durante un sexenio, a la posible continuidad, Pues sí, más allá de los distintos sexenios, ¿no? un sexenio y que pudiera ser Perdón, resumida, ¿no? Es que es muy sensible. perdón, senador. ¿Perdón? No, perdón, ¿cómo? Estamos explicando, es que estábamos aquí con el micrófono. Manuel está muy irónico, ya me dieron cuenta, Del traste gobernador, no candidato. Bueno, yo creo que esta cuestión de la continuidad que requeriría una verdadera política de Estado es un problema no solo de la política exterior, sino de todo en México. Nunca podemos establecer políticas de Estado prácticamente en ningún tema, porque cada sexenio, especialmente si hay cambio de partido, llega a deshacer todo lo hecho anteriormente y a empezar desde cero. Entonces yo creo que esto es lo que ha ocurrido en el terreno también de la política exterior. Yo puedo decirles a ustedes, y traté de hacerlo en mi intervención, cuáles serían los elementos principales que consideramos una política de Estado en el tiempo que dure el próximo sexenio. Pero para verdaderamente tener una política de Estado que sí logran excepcionalmente algunos países, habría que darle continuidad a esas políticas de Estado. Pero esto tiene que ver con la cultura política mexicana, en donde, como ya decía, todo se rehace cada 6 años. Por supuesto, estoy de acuerdo en que lo ideal sería tener planteamientos que trasciendan las distintas administraciones. En cuanto a lo que serían los elementos de una política de Estado en el próximo gobierno, pues son lo que yo traté de delinear en mi intervención inicial, que ya escucharon la mayoría de ustedes, ¿no? Gracias, senador. Gracias. La senadora Cuevas, por favor. Muchas gracias. Al ser, como decía aquí el senador Mario Delgado, mi primera intervención acá, yo quisiera empezar primero por agradecer todo el apoyo que he tenido, sobre todo la semana pasada, y fue como ahora mismo un poco álgida. Yo quiero aprovechar para agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes de apoyo. Fueron pues un gran ánimo y me siento muy motivada de poder estar hoy aquí, de ser parte de este equipo y también de poder apoyar en todo lo que esté en mis capacidades para lograr un cambio para nuestro país que tanta falta hace. Entonces quería empezar por agradecerles y también agradecer lo importante que han sido ustedes como amigos, como amigas en todos estos años. Pues aquí principalmente con el senador Bartlett trabajamos la reforma al artículo 11 constitucional en materia de reconocimiento de la condición de refugiados, y cuando uno comparte causas es cuando se empiezan a compartir historias. Así que pues de cierta forma parte de mi corazón ya estaba acá. Muchas gracias, senador Bartlett, por esta cálida bienvenida y por todo este trabajo juntos. Futuro canciller, me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar. Creo que México enfrentará grandes y serios retos, pues probablemente a partir de la elección. Yo dudo mucho que se esperen los cambios al 1 de diciembre, porque vemos que la elección en Estados Unidos en noviembre otra vez podría utilizar a nuestro país como piñata electoral. Si pensamos que ahora Trump está más tranquilo o está viendo su reforma fiscal, me parece que es nada más la forma de Trump de estar viendo desde el otro lado de la frontera cómo se desenvuelve la elección en nuestro país, y debemos estar atentos a las reacciones que pudiera haber
rumbo a la elección de Congreso en los Estados Unidos en noviembre. Por ello, yo me atrevería a hacer algunas propuestas que creo que serían importantes a partir de lo que hemos visto en estos años desde la Comisión de Relaciones Exteriores. Como usted comentaba, la agenda consular es importantísima, la agenda de protección a millones de mexicanos, mexicanas del otro lado de la frontera. Sin embargo, parte de los recursos que se van en esta agenda que debiera ser de protección se están entregando a despachos para que ellos sean los que lleven los juicios o los mecanismos de apoyo a nuestros connacionales. Creo que sería importante contar con algún mecanismo que pudiera evaluar los resultados, porque si bien en muchos casos tenemos muy buenos cónsules, también la realidad es que pues si es un despacho que se está encargando de la defensa de los connacionales, pues probablemente no comparte el mismo espíritu de servicio público. Entonces creo que sería importante evaluar si ese es el mecanismo idóneo o no, o cómo podría llevarse a cabo para que efectivamente se dé un correcto servicio con plena principios humanistas, con plenos principios de protección, tanto por nuestro marco legal como también el que existe en Estados Unidos y que en muchas ocasiones no está utilizando la defensa de nuestros connacionales. También me atrevería a decir que hay una premisa que creo que en los últimos años no hemos sabido aprovechar. Desde el momento en que las negociaciones de comercio exterior se llevan a través de la Secretaría de Economía y no de la Cancillería, el poder de México frente al mundo es un poder disperso. Es decir, a México no se le va a reconocer un poder militar, puesto que no lo tenemos. Sí se le reconoce este talento y encanto cultural, como usted lo comenta, pero realmente el poder económico de México está, somos la 15ª economía del mundo. Pero parece que Cancillería no puede llevar esa fortaleza a las mesas de negociación. Creo que sería muy importante ver de nuevo una Cancillería activa en las negociaciones comerciales, activa en llevar esta fortaleza de México a todos los rincones, porque pues me ha tocado por los cargos que he desempeñado en estos últimos años trabajar con varios parlamentos, incluso reuniones con cancilleres, con ejecutivos de otros países, y eso es lo que reconocen de México. Reconocen el potencial y quieren estar más cerca, quieren, por ejemplo, programas de capacitación, quieren que haya construcción de capacidades, proyectos de desarrollo humano con México. Nos reconocen como una potencia comercial, como exportadora, pero no estamos sabiendo llevar ese poder económico a todos los rincones del mundo, entonces me parecería eso también muy importante. Me sumo a su petición de pedir más recursos para la Cancillería, porque creo que es muy importante que México abra las embajadas que hoy se encuentran pendientes de reciprocidad. Mientras que economías más pequeñas que la nuestra, como Cuba, tienen más de 30 embajadas en África, nuestro país apenas cuenta con 8. Entonces creo que a veces nos hemos equivocado en pensar que tienen que ser estas grandes, carísimas embajadas, cuando realmente lo que se necesita es una misión que esté trabajando por el país. No necesitamos ningún tipo de dispendio. Y bueno, me parece también, dentro de este aspecto económico, sí hay ciertos trámites que podrían realmente cambiar la vida presupuestal de los consulados y de algunas embajadas, como es la emisión de pasaportes, o de la misma el reconocimiento de todos los que se llevan a cabo, ya se puede permitir actas de nacimiento. Entonces creo que si se hiciera un pequeño cambio, y es que estos trámites que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores de sus consulados o de sus embajadas pudieran tener ellos ese pago de derechos, creo que abonaría mucho a la productividad y a los resultados de la vida presupuestal de nuestra diplomacia en el mundo. Y por último, creo que más que nunca sí se vuelve fundamental la estrategia de diversificación, pero parece que nos gusta mucho firmar tratados. Aquí hemos analizado incontables tratados. Lo que no hemos logrado es democratizar la política exterior de nuestro país. Se han quedado los beneficios, los acuerdos en solo algunos cuantos beneficiarios,
en lugar de que podamos realmente llevar esos beneficios a la gente que no entiende para qué existe una Cancillería, que no entiende para qué es la diplomacia, porque no les hemos sabido entregar esos beneficios de manera concreta, en términos de becas, en términos de incorporar a las cooperativas a los tratados de libre comercio. ¿Sí? Creo que puede haber ahí una estrategia muy interesante entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, de manera que este trabajo internacional se traduzca en beneficios para las familias mexicanas. Muchas gracias, Canciller, y muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar. Muchísimas gracias a la senadora Cuevas, y nuevamente seré una voz más para darle la bienvenida en todos los sentidos. Yo estaba ausente, ya les decía al principio, de Canadá, y por eso no había personalmente, le había manifestado mi gusto de que esté usted con nosotros. Se refería usted en un primer momento a la cuestión de que sean los mismos consulados quienes lleven a cabo las tareas de protección de nuestros connacionales. Claro, por eso mismo queremos desarrollar, por encima de cualquier otro aspecto, las áreas de protección de los consulados. Ahora, si ya es difícil encontrar 50 cónsules realmente comprometidos con esta tarea para los Estados Unidos, estoy hablando en este momento nada más de los Estados Unidos, pues también es difícil encontrar aquellos funcionarios encargados de protección que tengan una verdadera vocación de ayuda por nuestros compatriotas. De manera que y algunos de ellos no son abogados, a veces se encuentran unos funcionarios excelentes en otros sentidos, pero que no son abogados. Por eso a veces hay la necesidad de recurrir a abogados profesionales, pero desde luego es el consulado el que debe de asumir la responsabilidad de responder a las necesidades de nuestros compatriotas. En cuanto a la función de la función negociadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo estoy de acuerdo en que se ha visto mermada en décadas ya recientes y que el peso de las negociaciones las llevan ya sea la Secretaría de Comercio, la misma Secretaría de Hacienda, etcétera. Pero ahí sí yo creo que eso ya depende del diseño general de una administración, del gobierno, y tendría que ser el jefe del Estado el que pudiese repartir quizá de otra manera las responsabilidades entre las distintas secretarías, ¿no? Es decir, no depende eso per se de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de cómo decida el próximo jefe del Estado distribuir las funciones. Me parece muy interesante su idea de estudiar y ver si se puede hacer que los recursos que obtienen los consulados por los distintos trámites administrativos pudieran canalizarse hacia las necesidades financieras que ya mencionaba yo al principio de mi intervención. Eso es algo que desde luego yo tomaré muy en serio y me abocaré a trabajar en eso de inmediato. Muchas gracias, senadora, por sus comentarios. Y bienvenida. Senador Delgado, por favor. Bienvenido, canciller. El sábado tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles. El sábado tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles con Agenda Migrante y distintas organizaciones de migrantes en los Estados Unidos. Y da la sensación de que la labor de los consulados en los Estados Unidos está completamente rebasada ante el cambio de las condiciones que están enfrentando nuestros paisanos en ese país. Es decir, es completamente insuficiente, es desorganizado. Me parece que tenemos que tener una visión mucho más allá de la defensoría jurídica y mucho más de integración
de esa comunidad que es tan valiosa para México, no solo porque ahora son la principal fuente de ingresos del exterior, por encima de la renta petrolera, de la renta por turismo, sino por las distintas generaciones que se tienen ya y que eventualmente se puede perder un vínculo muy valioso con nuestro país, de gente que tiene un espíritu de lucha realmente que hay que reconocer, y generaciones de mexicanos que ya nacieron allá, que tienen una preparación muy superior al mexicano promedio. Entonces, creo que la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la comunidad mexicana en los Estados Unidos tiene que ser de otra dimensión completamente distinta hasta a lo que tenemos ahora. Y eso pues va a permitir empoderar esa comunidad y que sea más respetada, y por lo tanto que se respete más a nuestro país y no tengamos los arrebatos que tenemos, por ejemplo, ahora por este presidente. Mencionaban algunas cosas que se han perdido. Por ejemplo, un programa que hicieron mucha referencia, donde era una especie, se elegían entre las distintas comunidades a un representante. Entonces había alrededor de 100, 200 representantes elegidos por la comunidad en todo Estados Unidos, que venían 2 veces al año, en una especie de consejo migrante, 2 veces al año a México, y se sentaban con el presidente de la República y todo el gabinete, y ahí se exponían las distintas necesidades que tenían, estaban viendo, y permitían pues que se resolvieran de inmediato algunas cuestiones. La gente recuerda con mucho cariño ese programa, y me parece que tiene cierta lógica en hacerlo, cierta utilidad, y al parecer se dejó de hacer pues porque de repente los migrantes se estaban empoderando mucho y cada vez tenían un grado de exigencia mayor al gobierno, y luego eso no les gustó. Entonces hay distintos programas que podrían rescatarse, pero sí hay que redimensionar la labor consular de México en los Estados Unidos. Gracias, senador. Qué bueno que esto me dé la oportunidad de insistir en algo que también mencioné al inicio de mi intervención. Para el licenciado López Obrador, las funciones de los consulados en Estados Unidos es una prioridad absoluta de la actividad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él está absolutamente consciente tanto de las carencias de lo que tenemos ahora como de las posibilidades que se darían si lográramos una estructura mejor y si lográramos ensanchar el campo de actividades de los consulados. Si algo me ha recomendado él ya desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, es la atención a los consulados. Incluso me ha dicho en algunas ocasiones, es más importante un consulado en Estados Unidos, determinados consulados en Estados Unidos, que algunas embajadas en otras naciones. De modo que estamos plenamente conscientes de ese universo de posibilidades y también de ese universo de carencias en la actualidad. Pero ahí otra vez incide, perdón que insista en eso, van a decir que eso vive al Senado hoy, pero inciden en esos factores presupuestarios, ¿no? Bueno, o sea, ¿verdad? Hay consulados que tienen el mínimo. Por ejemplo, yo fui cónsul en Boston. Claro, es una región donde antes había una presencia muy escasa de mexicanos en el noreste de los Estados Unidos, pero durante los años que yo estuve ahí, teníamos un solo funcionario en el área de protección y estaba absolutamente rebasado, porque además teníamos 4 estados que cubrir como consulado. Y hay distancias enormes, por ejemplo, para atender una situación que encontramos de migrantes mexicanos que vivían en condiciones de casi esclavitud, un poco parecido a las situaciones en las haciendas durante el porfiriato, con las tiendas de raya. Bueno,
para atender y rescatar a esos 80 o 90 mexicanos perdidos en una granja al norte de Maine, ya casi en la frontera con Canadá, había un solo funcionario. Esta persona, de hecho un funcionario excelente, a veces dormía 3-4 horas porque tenía que desplazarse de Maine a New Hampshire, aquí y allá. Entonces no hay los recursos suficientes, ni humanos ni financieros en el presente para expandir las responsabilidades de los consulados, que obviamente sería necesario. ¿Soy algún comentario? Bueno, además de agradecerle al señor embajador y futuro canciller, yo sí quisiera hacerle una pregunta, un cuestionamiento, y además darle la bienvenida a nuestra amiga, colega y compañera Gaby Cuevas en su dual papel de senadora, presidenta de la comisión y además presidenta de la Unión Interparlamentaria. Preguntarle, embajador, este sexenio en materia de política exterior, compartiendo todo lo que ha manifestado respecto a la imposición de una agenda de intereses sobre la agenda tradicional mexicana, histórica, de estar siempre del lado de las causas nobles, buenas, de la democracia, de la defensa de los derechos humanos. Vimos cosas tan aberrantes como incluso las condecoraciones a mandatarios que por muchas organizaciones han sido considerados déspotas o tiranos, en la lógica de seguir una agenda particularmente de intereses y particularmente de los intereses en materia energética. Y en ese sentido ha habido tensión permanente con prácticamente todos los organismos multilaterales, con el relator de ejecuciones extrajudiciales, con el relator de desaparición forzada, con el relator de tortura, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pareciera que cada vez que uno de estos organismos multilaterales hace su trabajo en México, México busca cómo descalificar al organismo, descalificar al funcionario en vez de asumir su responsabilidad. Y esa tensión, bueno, con Gaby lo hemos trabajado el tema. Incluso ya terminó su periodo el relator del tema de desplazamiento interno, sin que hubiera sido jamás invitado por el gobierno mexicano desde el 2005 para que hiciera una visita in loco sobre un asunto que existe, empezando por ahí, y que además está creciendo. Mi pregunta es, ¿cuál debe ser la posición de México frente a los organismos multilaterales? Sin duda estamos seguros que en el nuevo gobierno, en el cambio de régimen, pues se buscará que estos elementos que manchan la reputación de México vayan desapareciendo, pero bueno, siempre estarán presentes. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted, cuál es su posición sobre la relación que hay que mantener con ellos? Yo pienso que precisamente, senador, como usted lo acaba de decir, en la medida en que mejore la situación de derechos humanos internamente en México y que en términos generales el país sea más estable, con menos violencia, con menos problemas sociales, habrá necesidad de menos intervenciones de organismos internacionales que tienen que ver con estas materias. Se va a ver reflejada la mejoría en las condiciones sociales, en la mejoría de nuestro prestigio internacional de manera muy clara, yo pienso. Ahora, yo individualmente soy un gran creyente en el multilateralismo. Yo creo que en el panorama internacional justamente son los organismos multilaterales pues una de las pocas herramientas que existen para que no sean solamente unas cuantas potencias en el mundo las dominantes. Con todas las críticas que uno le puede hacer y con las limitaciones de la Organización de las Naciones Unidas, para citar a la más importante de todas, pues ¿qué haríamos sin Naciones Unidas? Bueno, tomó muchos siglos llegar a una institución de esta naturaleza. Ya ven ustedes, falló después de la Primera Guerra Mundial el intento de establecer algo similar, de modo que debemos cuidar con la mayor atención que siga prosperando la Organización de las Naciones Unidas y todos sus organismos componentes.
Y esto es especialmente importante ahora en que los Estados Unidos de Norteamérica parecen retirarse un tanto del multilateralismo. Gracias.